vamos a avanzar. Y en el avance que tenemos hoy, 4 diapositivas de encuadramiento y hacemos un primer taller sobre dirección por valores, ¿de acuerdo? Que es un poco el tema que nos va a tener. No olviden que ayer y hoy estamos planteando las bases acerca de un programa que tiene como presupuesto que ustedes desarrollen una capacidad gerencial. Y desarrollar una capacidad gerencial no es jugar a ser el gerente, es tener las competencias y las capacidades para tomar decisiones que conduzcan al proyecto, programa u organización a alcanzar sus resultados. Y esos resultados ayer dijimos que se materializan, uno, en rentabilidad. Y aquí hay que hacerle una comilla, porque aún y sobre todo los programas sociales deben ser rentables. Rentables no solo desde el punto de vista financiero, también, pero rentables socialmente. Y la rentabilidad social hoy en día se estila también como reputación, como capacidad de generar valor compartido a los distintos stakeholders o públicos que se benefician. La rentabilidad de un programa es su escalabilidad, la capacidad que tenga el programa de ser documentable, sistematizable, replicable. Eso, damas y caballeros, magíster, es fundamental. Entonces, cuando ayer decíamos, la gerencia se ocupa sobre todo de garantizar la rentabilidad, no puede acceder a nosotros la tentación de creer que lo rentable únicamente se da desde la óptica del cash. Obvio, cuando hablamos de sostenibilidad, lo financiero es muy importante. Y hay que generar utilidades o excedentes. Pero tengan mucho cuidado con creer que la rentabilidad es un concepto que subyace a una economía centrada en la caja. Tal vez los últimos 20 años hemos leído mucho y se leerá todavía más sobre la economía de los activos intangibles. El mundo de los intangibles es un mundo muy interesante, muy útil, con una capacidad de llegar a todo tipo de organizaciones, absolutamente maravilloso. Vean. Gracias. Si ven que cambia mi cara, me vuelvo feliz. El video, el curso anterior, muchas gracias a nuestro productor, maestro. Este tipo de cosas tienen un impacto, y es cuál. Por eso ahora haré feedback sobre los videos, porque son herramientas gerenciales. Tal vez en el curso anterior en algún momento les dije, el mejor regalo que uno se puede hacer en la vida es un par. Alguien como tú, alguien que te conozca, alguien que te pueda decir, mira, excelente la forma como lo contestaste, qué bien lo que le dijiste, cómo lo miraste, espectacular, porque es que uno no se observa cuando mira. Y esas son las habilidades que a uno lo vuelven más competente, porque en algunas situaciones uno sale de reuniones, de eventos, de participaciones con gente, con comunidades, diciendo, me fue muy bien, y al rato, como que no. Entonces uno no sabe sobre qué mirar, qué mejorar. En la administración siempre hemos dicho que lo que es medible es mejorable, es perfectible. Por eso usamos indicadores, por eso somos amigos de la pragmaticidad, no dejar las cosas al sentido común, ¿cierto? Y eso es lo que nos obliga a decir, la gerencia tiene que tener rigor consigo misma, con ella misma. Entonces, ok, rentabilidad, ¿cierto? Pero también, y vamos a empezar hablando de que si hablamos ayer del desarrollo, ¿y qué era el desarrollo según ayer? El final de todo, crecimiento, pero era el final, era la razón por la cual uno debe trabajar toda la vida para alcanzar el desarrollo social. Exacto, un medio, es un camino, es una herramienta, una de muchas. Pero uno no puede creer que uno exista para que la comunidad o uno mismo esté desarrollado.
Porque el final de la historia, ¿cómo se llama? Calidad, dignidad de la vida. Ese es el final. Ese es realmente lo que importa. El establecimiento, la infraestructura, la universidad tan bonita que está, salones hermosos, bien habitados, son un medio. El fin es tener una sociedad peruana habilitada, que sea capaz de vivir en paz, con justicia social, con equidad, donde haya oportunidad para todas y todos, donde no le tengan miedo a la diversidad, donde se reconozca el enfoque cultural, etc. Esos son los objetivos finales, la trazabilidad de un programa de gerencia. Y eso exige aplicar muchas cosas. Esta tarde, ahora que estaba revisando, le contaba ahora Nora, unos trabajos de grado. Eso que hay que hacer es la vida, porque también, ahí está, la vida es también de trabajo, ¿cierto? Entonces, uno se encuentra con trabajos que uno dice, pues, imposible que un estudiante pretenda graduarse con un trabajo de esta naturaleza en un programa de gerencia social. Porque si un trabajo se vuelve solamente, pues primero no es la extensión, sino en un capítulo que se llama presentación e interpretación de datos, y la interpretación no está por ninguna parte, sino solamente hay tablas, y en la literatura lo único que dice, según la tabla el 30%, según la tabla el 40%, y pasan las hojas y no hay nada. ¿Yo qué decisiones tomo frente al manejo de esta información? O sea, a mí personalmente me genera el físico impedimento darle un título de magíster a una persona que no analiza. Ahí es donde está la clave del éxito. O sea, analizar es tener una habilidad y una capacidad de entender que los datos en sí mismos no conversan, no hablan, que es el sujeto en torno de la realidad en la que habita el que les tiene que dar sentido. ¿Nos entendemos? Entonces, esta es una invitación a que en un curso de gerencia o de desarrollo y en un programa de maestría en gerencia social o maestría para la gerencia, para la innovación social y el desarrollo, veamos un poco en detalle todas las expectativas que hay. Hoy a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, la sociedad los ve con una etiqueta muy particular. Ah, vos estás haciendo una maestría. Ah, vos terminaste una maestría. Ah, vos sos una magíster. ¿Y eso qué significa? Eso significa que vos tenés unas capacidades, entre ellas para coordinar, para asegurar resultados, para generar una cantidad de cosas, inclusive para superar tu física, en el sentido que muchas veces se te exige que no te canses, que no desfallezcas, que no te quejes. En muchísimas organizaciones te dicen, ah, yo supe que estás estudiando, ayúdame con esto. Obvio, y entonces esos son los temas que empiezan a cansar, y frente a eso hay unas tendencias, por lo menos 4, que son muy reconocidas. La primera es que hoy en día una gerencia no puede pensarse desde la inflexibilidad o desde la obstinación. La gerencia y la gerencia social, la gerencia para el desarrollo o la gerencia y el desarrollo tiene que pensarse desde una dinámica donde las cosas cambian, donde las personas, quien lo creyera, cambian, donde las situaciones cambian, donde se requiere es ser capaz de ser un diseñador. Peter Senge decía, el objetivo de la gerencia es ser diseñador de su propia organización. Entonces, ¿qué es diseñar la organización? Es fijar los elementos que se requieren para que la organización alcance su objetivo, sus resultados. Diseñar es crear, diseñar es pintar, diseñar es dibujar, diseñar es soñar. Un diseño no es el resultado, pero no hay resultado sin un buen diseño. Entonces,
esta es una primera tendencia. Por eso yo los invito a que ustedes como gerentes sociales diseñen esos escenarios. Hay que diseñar más políticas públicas para el adulto mayor. Pero hay que diseñar también mecanismos para que para que las políticas que existen se ejecuten. Porque hay un problema real, y es que el tema no es solo que no hayan políticas. Finalmente, con pocas políticas uno puede funcionar. ¿Dónde está el gap? ¿O dónde está la brecha? Que mucha gente no las cumple. ¿Y saben qué es lo peor? Que a nadie le interesa. Ejemplo, una política de inclusión laboral para personas con situaciones de discapacidad o con necesidades especiales. ¿Esa política está escrita o no? ¿Y dónde se cumple? En muy pocas partes. Y aquellos que evaden el cumplimiento viven tranquilos. La política de equidad y las cuotas de participación de mujeres que se desprenden de los temas de equidad de género son políticas reales, pero tú vas a ver, empezando por las estructuras de Senado, de Cámara, de gobiernos provinciales, locales, ¿cuántas mujeres están al frente de eso? Entonces, aquí hay un tema real y es de cumplimiento. Entonces, flexibilidad y cambio. Ayer que hablamos de la teoría de los contrarios, el cambio es uno de los elementos que siempre fue presentado como sinónimo de la transformación. Y la primera persona que habló con claridad del cambio se llama Heráclito de Éfeso. Y decía, Panta rei, todo cambia, todo fluye. Y usaba una aforía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Para decir que aún si tú tienes el río, que es la situación que te rodea, tú no puedes creer arrogantemente de que la domina. No, póngame para las que sea, es que yo estoy por encima del bien y del mal. No. La sociedad y la situación todos los días es diferente. Lo más lindo de amanecer es abrir los ojos y ver un nuevo planeta todos los días. Ese es el Panta rei, el todo cambia, el todo fluye de la cristiana. Entonces, flexibilidad. Lo que no puede entenderse como debilidad de voluntad, que ese sí es un problema grande, una enfermedad, porque hay gente que tú le dices sí y dice sí, como usted decía, y tú le dices no, sí tienes razones, no, o sea, son veletas. Uno nunca sabe cuál es la posición que deben asumir, para todo es, o sea, ni el blanco ni el negro, es gris, pero gris dependiendo la luz que lo ilumine. La segunda, si la primera tendencia era esa, diseño para la flexibilidad, la segunda es la integralidad. Hay una palabra que ustedes conocen muy bien, se llama el holismo, la visión holística. ¿Y a qué hace alusión el holismo? No quedarse en el árbol, sino primero visualizar el bosque, aun si después haya que atender al árbol. Una visión holística es una visión integral, no generalística, porque a veces la visión generalística es una visión superficial, mientras la visión holística o la visión integral es una visión que recupera e integra todas las dimensiones. Un poco en el discurso de ayer, cuando hablamos del IDH, el índice de desarrollo humano, que luego es superado por el índice de pobreza multidimensional. ¿Y qué es multidimensional? Es el reconocimiento a que el ser humano no solo es la persona que nace, que se envejece y que muere, sino hay otras dimensiones del ser, la emocionalidad, todo el mundo que le acontece, aún su trascendencia. Por eso hablar de una gerencia integral es hacerse preguntas acerca de las condiciones del territorio, de sus habitantes, las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, pero también los ancestros, pero también los sueños, pero también las cosas. O sea, ahí hay unos temas que se requieren
Y la gerencia social requiere, insisto y perdónenme la insistencia, profundidad. 3. La fidelización. La fidelización en la gerencia hoy en día es entendida desde dos ámbitos. 1, retención y 2, obtención. A, retención. Una gerencia adecuada, y no olviden y no se me pierdan, estamos en un curso de gerencia. Entonces, una gerencia que estimula la fidelización es una gerencia que retiene la gente. ¿Y cómo retener la gente? Valorándola, reconociéndole el trabajo bien hecho, remunerándola adecuadamente, estimulando su propio desarrollo, liberándola, y aunque suene muy difícil, dejándola ir. Esa es una gerencia fiel. Y eso es de lo más duro. Muchas veces en nuestros procesos, en nuestras organizaciones, le tenemos bastante temor a los planes de carrera. Y en los planes de carrera nos gusta la palabra plan, pero no la palabra carrera. Y carrera significa ejercicios, significa victoria, significa triunfar. Y carrera no se puede entender como solo lo que hay al interior del negocio. Porque qué tal que en la organización los lugares de excelencia ya estén ocupados, o los lugares de pleno desarrollo estén marcados, o no haya tiempo para esperar que eso llegue. Hay que buscarlos en otras partes. Eso es lo que hoy llamamos localidad. Global, local. Y tal vez el impulso más grande que la gerencia puede darle es a las personas reconocer, remunerar, etcétera, etcétera, pero también liberar. Y la gerencia que es fiel, porque la fidelización, la fidelidad no se centra en las personas, se centra en los principios a nivel gerencial. Y entonces a nivel gerencial, una gerencia, por eso hoy vamos a hablar de la dirección por valores, de renovarse o morir, ¿sí? Una gerencia que está pensada sobre unos principios que tienen que ver con el ethos, con el comportamiento, es una gerencia que es capaz de decirte, te tenés que ir. Aquí no puedes crecer, yo no te puedo ofrecer lo que tú mereces. Es más, te voy a abrir camino y te relaciono y te presento y te abro el espacio. Pero eso exige madurez organizacional y madurez cultural. En muchos ámbitos hoy una persona que abandona la organización es juzgada de una manera muy dura. Es inclusive victimizada, estigmatizada, eliminada. Ya no la borran del Facebook, sino la borran, la vuelven persona no grata. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la vida en sí misma es bastante compleja para cargar mucho. Jennifer sí le escribía exceso de equipaje. O sea, uno a veces carga en la vida cosas que no necesita. Hay que aprender a soltar y a soltarse. No se puede hacer escalamiento o bajar o subir una montaña si primero no se cree que la soga uno no lo va a matar. Si yo le tengo miedo a la soga, nunca escalaré o descenderé. El rafting requiere confianza. Hay que creer que la soga no te mata, no te ahorca, que la soga te libera. Es una nueva relectura de la soga. Pues esa es la fidelización. Ser fiel desde la retención. Retener no es quitar. Retener es permitir que se quede lo mejor. Y muchas veces lo mejor es lo que dio, no lo que puede dar. Pero la segunda versión de la fidelización es ¿cuál? La obtención.
Y se habla de fidelizar en la medida en que yo, permítanme usar este verbo, excito el nivel de contribución de la gente. Un gerente que es fiel a los principios es un gerente que es capaz de asegurar o de lograr el máximo de contribución de cada uno de los integrantes del negocio, de la organización, de la comunidad. Todos en la comunidad tienen una palabra y merecen ser escuchados. Todos en la organización, si hay un buen proceso de selección y no una dedocracia, tienen algo, un talento que aportar. Yo no puedo creer que solo pueda hablar el jefe o la líder o no sé quién. Un buen gerente es el que toma en cuenta a todos. Y como en todo grupo social, obtener no solo significa esperar. Para obtener a veces hay que ir. Y ustedes encontrarán personas en la vida social, comunitaria e institucional que nunca escucharán su voz, salvo que les pregunten. Y muchas veces después, detrás de esas personas o de esos silencios, hay gran sabiduría. Y el éxito es ese. Y en la vida uno se va arropando de personas que lo llenan de eso. Antoine de Saint-Exupéry, ¿se acuerdan de él? El Principito. El lenguaje más elocuente del amor es el silencio. Y él añadía esta frase: amarse no es mirarse uno a otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Solo que la gente cree que el Principito es un libro para niños. Y entonces por eso algunos adultos no lo leen. Pero ahí está la clave del éxito. Esa es la fidelidad. Retener y obtener. Por eso la figura de la cuerda me da todo el sentido del mundo. Finalmente, porque hay un final de estas tendencias, no porque se acaben, sino porque ahí están. La prospectiva estratégica. ¿Qué es la prospectiva? ¿A qué le suena? Futuro. Exacto. Pero un futuro, ¿qué pasa con el futuro? La perspectiva tiene que ver con yo cómo me imagino este futuro y qué hago yo sobre qué va a pasar. ¿Cómo lo anticipo? El futuro está ahí. Mira, futuro puerta. Yo tengo dos opciones. Decir, la puerta está allá. Yo quiero tener la puerta y lentamente, porque no porque uno madrugue, el día tiene más horas y entonces calma, relax, tranquilo, la gente que perro viejo ladra chao, entonces no se preocupe, que se acerque la presa y yo la muerdo y voy llegando hasta el futuro. Esto es lo que hace muchas veces la planificación, contar etapas para llegar a un objetivo. Mientras la prospectiva es vital, ¿en qué sentido? En que dice, mira el futuro donde está y mire yo dónde estoy. Si yo quiero ese futuro que planificadamente lo voy a alcanzar en 5 años, voy a identificar estrategias a ver si no son 5 años sino de pronto 4. Por eso prospectiva significa anticipar el futuro. Pero para anticipar lo que hay que hacer, conocerlo. Que si yo no lo conozco, y en la prospectiva hay una metodología muy usada en el mundo, se llama el método de escenarios. Es decir, yo voy tomando como fotos a cada uno de los pasos. Y entonces arranco de futuro hacia presente. Y voy ganando etapas. Y digo, mira, el futuro es allá. Pero ¿qué pasaría si yo logro esto, eso, lo otro, lo demás allá? Tú tienes... pues no sé cómo funcionan, por ejemplo, los ciclos acá. Yo tengo estudiantes en el programa de maestría en Medellín que me dicen, Mario, yo tengo solo 14 meses para terminar esto. Yo le digo, el problema es suyo, no es mío. Ninguna de las materias que yo tengo es correquisito de la otra, entonces estudie. Usted solo tiene tiempo para estudiar, estudie. Vea 2 o 3 materias simultáneamente en el mismo mes. O 4. Es decir, uno si quiere una meta la puede anticipar,
Hay quienes de ustedes con el hipopotamito lo están volviendo alcancía, otros hipopotamitos, yo que lo hice, no sé qué, se perdió, ¿cierto? Entonces, eso sucede. Diseño, integralidad, fidelidad, futuro. Cuando uno tiene eso, entiende por qué, por ejemplo, la gerencia cuando habla de ambiente, habla de innovación o de responsabilidad. Porque ambiente ya no es ecología simplemente. Porque ambiente es todo el ecosistema que permite que la organización sea sostenible y sea sustentable. Porque el tema de la gestión ambiental es también la gestión de las condiciones a través de las cuales la organización alcanza su modelo. ¿Y qué requiere eso? Una capacidad de recrear, de repensar, de resignificar las cosas. Eso es lo que es innovación social. Y a eso es lo que se le está apostando. Si uno pensara que mercadeo es el que tiene la última palabra, uno diría, bueno, ¿realmente se requiere simplemente saber qué son las cosas? ¿O va a ser estratégico saberlas comunicar? Y comunicar adecuada y eficazmente es fundamental. Mercadeo, por ejemplo, que tengan sentido para la gerencia social. Mercadeo relacional. Se llama OTO, one to one, o face to face. En lo social, no basta decir, yo vi el mail, problema de ellos. Muchas veces en lo social es tocar la puerta, sentarse en la sala o en el andén, conversar en la puerta o en la pared, darle tiempo aunque parezca que es pérdida de tiempo. La gerencia social tiene una premisa grande y es de paciencia. Los resultados en lo social no llegan como los resultados en lo productivo. En lo productivo, en la manufactura, yo sé que si siembro cacao, después de cuántos años un árbol de cacao da cacao. Hay dos posibilidades, uno se puede hacer a los 4 y otro año y medio. Año y medio o a los 4. Entonces, dependiendo la posibilidad, me imagino el paquete tecnológico que yo integre ahí, podré tener mazorcas de cacao, o esas, ¿cómo se llaman? Mazorcas, sí, tenía miedo de creer que era maíz. De mazorcas de cacao, poderlo tener al año y medio o a los 4 años. Eso lo puedo programar y puedo sembrar dependiendo las condiciones del paquete a tanta distancia uno de otro, midiendo pH, humedad, no sé qué. Y si no sembrara cacao, sino piña, podría hasta programar los grados Brix de esas piñas. ¿Ya? Claro, eso se puede programar. Entonces, todo en lo productivo permite una programación. Y yo tengo tanta claridad de eso que podría inclusive endeudarme con un banco y decir, la hipoteca de mi deuda no va a ser mi casa, mi cosecha. Eso es lo que hacen los capitaleros en la zona, en Alto Maipo. Yo hipoteco mi cosecha porque sé que después de tantos meses habrá un resultado. Eso no se puede hacer en lo social. Yo no puedo decir en lo social que, dadas las condiciones y la línea de base A, con mi presencia únicamente, la comunidad después de 4 meses o de 10 estará empoderada, habrá desarrollado liderazgo, habrá superado todas sus dificultades, será pues el reino de las vírgenes y de los cielos. No lo puedo hacer. Es más, puede ser que después de 4 o de 10 meses la cosa esté peor gracias a mí. De buenas intenciones está yendo al infierno, decía alguno. Entonces, lo social no aguanta un sistema de planificación productiva.
pero sí aguanta un sistema de previsión. Por eso la relación es fundamental. El CRM, la administración de las relaciones con el cliente, el branding, el tema de la marca social es algo importante. Ahora se está haciendo mucho énfasis en toda la estrategia, por ejemplo, de marketing territorial, de marca propia, denominación de origen controlado, vinos, ¿la han visto? Ustedes que toman mucho vinito, miren que la botella no solo dice Merlot, sino por detrás dice DOC. DOC o DOC no es ad hoc, sino es denominación de origen controlado. Es el lugar donde se produce, ¿cierto? Y ese es un tema que está vigente. Y por eso tenemos cacaos o cafés especiales. ¿Y dónde está la especialidad? En el lugar de producción, en las condiciones de producción, y no es necesariamente la ciudad o el pueblo, puede ser la vereda o inclusive la finca, inclusive la parcela de la finca, la que genera esos cafés o esos cacaos especiales. Muy bien. Esto último también es fundamental, el fair trade. Hay un grupo a nivel mundial, se llama Altromercato, son las tiendas de mercado justo. Están en Europa y en Estados Unidos y en Oceanía y en Australia, venteados. ¿Y qué es una tienda de mercado justo, de fair trade? Un lugar donde lo que venden ahí son lo que produce la gente en todos los países de América Latina y de África ecuatoriana. No le pagan a ningún intermediario, entonces uno en una tienda de alto mercado puede encontrar café de Ecuador, productos de Bolivia, de Perú, etc. Directamente comprados a asociaciones de productores. Por si ustedes tuvieran productos o procesos para desarrollar mercados internacionales, se puede, claro que se puede. Y en gestión humana, para irnos acercando al taller de los valores, en gestión humana sí que hay una responsabilidad grande de la gerencia social y de la gerencia y el desarrollo social, porque resulta que el desarrollo, por eso lo dijimos ahora a las 6:30, en sí es un medio, pero el fin es la gente. Por eso se requiere al menos 6 cosas que sucedan con la gente. La primera, que la gente crezca. Porque ayer dijimos que desarrollar es crecer. Entonces yo no puedo creer que el desarrollo es solamente del negocio. Es que mira, empezó en una chacita, empezó en un moridero y ya hoy tiene un edificio. No. Gerentes capaces. No hablamos de gerentes competentes. Gerentes capaces, capacidad, ¿sí?, de garantizar tanto el crecimiento de la organización como el de la gente. Eso es difícil. Hay gente muy terca, hay gente que no aprende, hay gente que no le gusta crecer, hay gente que no le apuesta al crecimiento. Hay gente que te dice, es que usted está muy joven, créame a mí que estoy viejo. ¿De cuándo acá los pájaros tirándole a las escopetas? Dice la gente. No le enseña a su papá a ser hijos. Y con todas esas sabidurías populares, lo único que hacen es evadir la responsabilidad del crecimiento. Tú deberías tener la capacidad de decir cómo era la gente que empezó a trabajar contigo y cómo es ahora. ¿Qué tipo de habilidades han alcanzado? ¿Qué tipo de procesos han reconocido? ¿En qué son distintas? ¿En qué son mejores? ¿En qué se han equivocado? Alinear. Y alinear es promover que todo el mundo entienda, comprenda y asimile la visión. Entienda, sepa qué es eso. Comprenda, sepa comunicarlo, asimile, lo vuelva parte de su ADN, de su DNA, se vuelva tejido organizacional y personal, se vuelva barriga, corazón, cuerpo,
La visión tiene que ser transparente y clara para todo el mundo, en la organización, en la ciudad, en todo. De lo contrario, vuelvo a citar a Alicia en el País de las Maravillas: si uno no sabe a dónde va, cualquier camino lo extravía. Ese es como el gran paradigma de la claridad de la visión. En tercer lugar, el compromiso. No basta que la gente crezca, no basta que la gente entienda, comprenda y asimile la visión. Se requiere que la gente esté comprometida con ella. Y es un poco el tema del compromiso. Nosotros somos 19 y acá hay 13. Entonces, yo sé que todos tenemos mucho para hacer, pero entonces hay compromiso, ¿cierto? Hay compromiso, hay una responsabilidad, y es con uno mismo. La responsabilidad no es con nadie más, es con uno. Porque pues yo no sé si esto es gratis o no para ustedes, pero esto implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo, y entonces es estar a la medida de eso. Y eso es un poco lo que le molesta a la gente en la vida real. Cómo lograr el compromiso real de la gente. Cómo generar compromiso. Cómo aprender a tomar la distancia. Y el compromiso no es posesión. El compromiso es una lectura hacia sí mismo. Luego sí la medición. Y la medición tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Es muy importante a nivel gerencial tener claridad cuál es el indicador, cómo va el partido. Usted se imagina que un director técnico de un equipo dijera: todos están sudados. Se supone que suda la camiseta, se supone que está sudado si está corriendo, pero ese no es el resultado. El resultado son los goles anotados. No es que fulanito corrió desde que entró hasta que salió. ¿Y corrió detrás de quién? ¿O quién lo hizo correr? No. Son las marcas, son los tiempos. Todos los deportistas compiten y corren contra sí mismos, contra sus marcas. La marca personal es el a superar. Y como estímulo tiene las marcas de los mejores. Y si alguien es el mejor, no basta solo mantenerlo, hay que seguir superándose, hay que insistir. Y ese es un poco el tema de la medición. A veces encontramos dificultades en lo cuantitativo para medir impactos, para medir resultados, para medir contribuciones. Y es un poco la apuesta que por lo menos yo tengo durante esta semana. ¿Cómo vamos a identificar eso? Dos últimas para ir al taller: el conocimiento. No basta saber cómo hacer las cosas, hay que saber por qué se hacen. Mucha gente se quedó en la escuela de los años 80 con el know-how y habla y predica hablando del know-how. No, eso ya pasó. Hoy en día es el know-how. O sea, el know-how inclusive está disponible en internet, ya es free. Ya se sabe, salvo que usted patente, y eso que las patentes en su gran mayoría tienen año de expiración. Ya todos los contratos de patentes tienen un año, que sea después de 99 años de uso, que se vuelven públicos. El problema es por qué se hace. Para no generar autómatas del cambio, zombies sociales. Gente que usted le pone un chaleco de Perú mejor y ya se fue para el barrio y allá hace y llena formatos y vuelve y se quita el chaleco y entrega la bolsa y ya. Ya hay gente que inclusive anda con PAL, con smartphones, con cosas así, encuestando en directo todos los programas de Unidos por Él, o Salvamos Adelante, o Familia en Acción, Red Unidos, Red no sé qué. Ya llenó la encuesta, superó la pobreza, indicadores, visité 100 familias, puedo morir en paz, págueme. Automatismo. Sería como firmar la lista.
Sería como firmar la lista, así como hace mucha gente en los programas sociales que firma para que le den refrigerio. Indicador de cumplimiento de metas de desarrollo, 100 refrigerios servidos, 40 transportes pagados. Entonces, y el último, ¿de qué manera usted acompaña a su gente? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo realmente ser un coach adecuado? Ser un acompañante, no una dama de compañía, ser un acompañante, ser un entrenador. Y eso cuesta, eso duele, eso fatiga. Uno a veces quisiera mejor hacer las cosas solo, porque cuando uno las hace con los demás, se desgasta, se enreda. ¿Y cómo formar un equipo? Con la certeza de que de pronto algunos de ellos o todos lo abandonen algún día. Pero esa es la apuesta. Y eso es lo que a uno lo debe tener tranquilo. Hasta ahí preguntas. ¿Les hace sentido lo que estamos diciendo? ¿Les funciona? ¿O no? Pero yo estoy por acá. Revisando este tema, por ejemplo, sobre todo en la fidelización, ¿no? En la educación. Entonces, seguimos lejos en la línea de la docencia universitaria. Existen muchos profesionales que hacen docencia, ¿no? Que tienen la oportunidad de hacer su maestría, de doctorado. Pero ese proceso de fidelización definitivamente está lejos de la realidad en el sentido de que es un compromiso económico más, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo estamos? Sin desconocer que lo económico no sea útil, claro. No, definitivamente. Es la reciprocidad contractual, pero no puede quedarse ahí. ¿Qué se establecieron esos compromisos? Porque la gente se cansó de que uno formaba a los demás y ahí mismo se iban. Y hay universidades que ya tienen una premisa distinta. Yo no le voy a meter, es que formar, por ejemplo, un docente como doctor puede costar tranquilamente 80, 100 mil dólares, ¿cierto? Sí, o sea, y eso sin contar todo lo demás, 100, 150 mil, dependiendo si va a otro país, o sea, solo la parte académica son 100, 150 mil, no, eso aparte, por eso digo, solo para la universidad puede ser 100, 150 mil dólares. ¿El problema dónde está? El problema está en que mucha gente volvía y se iba. Entonces hoy muchas universidades, por ejemplo de AFIT también, ya hay la escuela de economía o hay otras escuelas que dicen, no, yo más bien consigo doctores con muy buena producción y los invito a trabajar. Les pago bien y los retengo. Estoy garantizando hoja de vida y grupo de investigación. El tema de formación, carrera, ¿no? Está en duda. O sea, es que esas son las grandes predicaciones que hoy en día las universidades estamos llamados a replantear. Porque eso no solo sucede en las universidades, en la empresa privada también sucede igual, ¿no? Claro. Se forman profesionales, se da todas las opciones y posibilidades para que puedan crecer, desarrollarse. Al cabo de la maestría obtenida, me voy por otras oportunidades mejor, ¿no? Sí. O al revés. Yo te formo a ti como profesional, te pido que me ayudes con una cantidad de cosas. Y cuando está montado el sistema, te despido y contrato a un profesional de menor rango que le voy a pagar la mitad para que lo mantenga. Eso pasa mucho. Yo conozco ingenieros, por ejemplo, agrónomos, que los han llamado a montar o a diseñar ciclos de producción y cuando ya todo está listo, contratan a un tecnólogo de mantenimiento y ya, ingeniero para la casa. Muy bien, vamos al taller. Una consulta. Una consulta. En la referencia de crecimiento, ¿es educativo que eran gerentes capaces? Sí. No lo incluyen como competentes. No solo competentes, porque competencia es un saber hacer en acción. La capacidad también tiene que ver con la condición personal. La capacidad es lo que trasciende. Yo puedo tener el saber. Pero una competencia no tiene lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal también. Claro, pero no todas pasan por la voluntad. Por eso hablamos de desarrollo de capacidades. ¿Sí?
Si tú escuchas, yo no sé si aquí en el Perú se usa eso, que alguien reta a otro diciéndole, o no sos capaz. ¿Han escuchado esa expresión? O no es capaz. ¿Eso en qué sentido lo usan acá? ¿En reto, sí o no? A eso me refiero como capacidad. O sea, no solo, yo sé que sí puede, pero atrévete. Es el challenge, la apuesta, el desafío, el reto, donde se vincula y se vehicula la voluntad. No solo la actitud, porque mi actitud puede ser muy positiva, pero venga por mí. Ok, vamos al taller. El taller son 3, hagamos grupos de 3, 4 por 3, 12 y un grupo de 4. Ustedes 4 si quieren trabajen juntos. ¿Les parece? Así voluntariamente, ustedes 3, tú y tú, ustedes 3, ustedes 3. No olviden que la democracia es un tema gerencial, es un tema circunstancial. El taller lo van a hacer con base en este cuadro que está en la página 94 del texto. A las 9, para culminar la clase de hoy, quisiera que observáramos entre todos los videos que me enviaron, por lo menos los que tengo, ¿cierto? Para que veamos un poco aplicaciones, ¿cierto? Y por ahí derecho saber quién o no lo descargué o no me lo pudo enviar bien, que tiene esta semana para cumplir. Hay un tema que es fundamental y yo creo que es un poco, si yo les preguntara quién pudo leer el documento de García y compañía, Administración por Valor. Todos. Porque es mejor preguntar, ¿cierto? ¿Cuál es como la moraleja gerencial del documento? Renovarse o morir, pero así, ¿cuál es el elemento fundamental? Si uno dijera, ¿qué me queda del documento? A mí lo que es muy factor de la visión tiene que ser cuantitativa, perdón, ver más no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo, ¿no? O sea, no solamente verlo, de tanto un lapicero para... Y una parte en la que también no solamente se puede aplicar a empresas, sino también hasta uno mismo, ¿no? Obvio. Me he dado cuenta que en la lectura no solamente he podido pensar en la organización en la cual estoy trabajando y me gustaría mejorarla, sino me he dado cuenta que también la puedo aplicar a mí mismo como una reestructuración de lo que yo quiero y a dónde me estoy enfocando a seguir, ¿no? Como un aliciente a esta, a veces una depresión que uno tiene porque no sabes continuar en la vía correcta o no. A mí me Sí. interesó mucho el tema del enfoque de renovación, ¿no? O de la aplicación, de dejar un poco los paradigmas estructurales que de alguna manera se han institucionalizado para llevar a una nueva visión de movimiento, de cambio estratégico en favor de una organización con el objetivo de poder posicionar en el tiempo y no hacer que más bien en el tiempo muera. De acuerdo. Mire que tenemos visiones particulares, no solo organizacionales, y una énfasis a la renovación. A mí me llamó la atención el cómo nos muestra la sencillez, ¿no? Con la que se puede tomar un concepto para cambiar o modificar comportamientos, ¿no? Sí. En el sentido de que para uno mismo es aplicativo, si bien es cierto, pero cada uno de los elementos que propone, ¿no? Te lleva a la sensibilización de un cambio individual, ¿no? Cambiando tu actitud, puedes cambiar la actitud de toda una estructura, ¿no? Bajo ese enfoque. De acuerdo. Yo creo que lo que saco de la lectura es que para lograr este cambio, lo que se tiene que cambiar es cambiar la gente. Y para cambiar la gente se cambia desde el punto de vista de los valores. Si la gente cambia, tiene que cambiar el valor. Pero Sí. si nuestro valor es
maximizar, bueno, ahora cambiamos a preocuparnos por el otro, entonces esto es lo que va a lograr que cambiemos. Y mientras no hay este valor, toda la estructura, todo lo demás es solamente técnico y no Y superficial. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los que leyeron o de las que leyeron? Gracias, que habrán leído. Cosita de- Mira, hay un concepto que está aquí detrás. Espero que sí. Hay un concepto que está detrás. Cuando uno descubre un ser humano, ¿cierto? Un ser humano cualquiera, con todas sus potencialidades. El ámbito exterior al ser humano se parece al saber y a las competencias que tiene, ¿cierto? De eso habla la gente, de lo que sabe, de lo que hace, de lo que es capaz de hacer y de saber hacer con los demás. Pero si uno fuera hacia el interior, es decir, hacia el ámbito del ser, se va a encontrar con dos niveles que no son una obviedad. Un nivel más profundo, que es el de los valores, e incluso uno mucho más profundo, que es el de las creencias. Yo puedo tomar todos los cursos, diplomados, maestrías, doctorados, postdoctorados en servicio al cliente. Y hasta puedo decir que es un valor el servicio. Pero si yo no creo en eso, mi actitud, ¿cómo será? Displicente, part-time, absolutamente mediatizada por se acabó el tiempo, cierro la ventanilla, no escucho, intransigente. Indiferente. La renovación no existiera. Por eso la apuesta del texto, que es un poco la línea de un señor que de pronto ustedes han leído y han escuchado, Ken Blanchard, que es un poco el padre de la administración por valores. Administrar por valores es empezar a levantar la capa del saber, de la competencia, para buscar una capa mucho más interior. Este ejercicio es, alguna persona escribía, viaje al interior de sí mismo. Y es un poco, aunque parezca extraño, la tendencia que se tiene hoy en día a nivel gerencial. Redescubrir las capacidades, redescubrir las creencias, redescubrir los valores de las personas. Esto está en la página siguiente, si están ubicados en el texto, ¿cierto? Es fundamental porque mira, muchísimas organizaciones han invertido muchísimo dinero en formar, entrenar, desarrollar su gente. Pero cuando va al momento de verdad, si me permiten usar la expresión financiera, la prueba ácida, se encuentran con que prima el debe, no el haber. Con que la relación no es positiva. Es más lo que debe que lo que tiene. Su razón de endeudamiento es negativa. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque más allá de la estrategia y más allá de una cantidad de input del saber, hay otros inputs. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? Tú me interesas por lo que eres, no solo por lo que sabes. Y ese interés por lo que eres es el que garantiza que tú y yo podamos conversar. Un interés que lo llamamos todos vital, pero un interés vital que debe expresarse, debe asegurarse como valioso. Esa es tal vez la apuesta más importante de la renovación, porque la renovación implica una renovación personal. En los años 90 se hablaba de cambio de chip.
hoy de pronto haya que hablar de cambio de alma. Porque es un poco cambio de la interioridad, cambio de toda la arquitectura interior que a veces nos ha enseñado a juzgar y a prejuzgar. Y casi que tenemos la habilidad de hacer juicios sobre las demás personas. Pero qué tan valiosas y qué valores son los que poseen. Por eso el resultado, y mira, no lo escribí yo, está escrito, y vean la fecha de publicación de ese libro, vean dónde está el desarrollo social. ¿Se acuerdan cómo se llama el curso? Gerencia y desarrollo social. El desarrollo social es un output. Yo no puedo creer que sea el fin, que es un medio. Y como medio, como output, ¿qué necesita? Mirar cuáles son los inputs. Por eso está de moda hablar de héroes, pero no héroes como los Pokémones o los Batman y Robin. Héroes con carne y hueso. Héroes como las personas comunes y corrientes que todos los días construyen una historia de vida. Héroes como las personas que son capaces de superar la tentación a desistir. Eso es heroico, eso es un valor real. Y eso es algo que hoy en día se lee mucho. Cuando se dice políticas de personas, es qué tan capaz, qué voluntad tiene la gente para poner en obra lo que cree y lo que sabe. ¿Qué tan? Nosotros decimos berraco, no sé si es de la berraquera. La fortaleza, alguien dice perrengue, la capacidad de tener toda esa energía concentrada en sí mismo que te permita decir, yo creo en eso. ¿Y por qué creo en eso y por qué creo que es posible? Porque yo soy la persona que lo hace. Si yo abro la lista de todas las personas que han hecho esto y me veo a mí misma, digo, si tantas personas pudieron, ¿por qué yo no? Y porque lo merezco, porque hace parte de mi mismidad, de mi razón de ser, ¿sí? Y eso es lo que permite que todo el proceso de la organización le apunte a esta premisa que se llama renovación o que perfectamente podría llamarse transformación. Transformarse no es mentir. Transformarse no solo es el resultado de una metamorfosis. Transformarse es el resultado de la aceptación de tal como soy para llegar a tal como debo ser. Y eso es a nivel individual, a nivel relacional y a nivel social. Y eso tiene unas deudas. Eso tiene deudas de respeto, de reciprocidad, de confianza. Fayol y Taylor predicaron la administración científica. Mayo y otra gente predicó la administración centrada en las relaciones. Y cada quien, y ustedes han estudiado el Fordismo y el postfordismo, y existe hasta el toyotismo, como un modelo organizacional que parte de la cultura Toyota, ¿cierto? Y están las 5 S, y está Kaizen, y está Ichikawa Venteado, con todos los modelos. Pero ninguno de ellos será capaz de soportar la riqueza que tiene un ser humano cuando sabe que es capaz y lo pone en acto. Esa es la administración por valores. Esa es la gerencia que permite que yo diga, habrá gerencia y habrá desarrollo social. Y no es gratuito que se coloquen estas lecturas, porque es detrás de estas lecturas donde están estos hechos. Por eso el trabajo con la comunidad, y ayer lo decíamos, no es un trabajo de titiriteros, de talleristas, aun si la herramienta es el taller. Es un trabajo de personas, es un trabajo con personas y es un trabajo para las personas. Y en esa triple dimensión es que yo valido absolutamente lo que soy.
Y cuando valido lo que soy, experimento y expreso mis creencias. Y ese es un tema que todavía es ajeno a la organización. ¿En qué cree la gente? Y no hay que ir tan rápido. La honestidad, la verdad, no, calma. ¿Cuáles son tus creencias reales? ¿Y cuáles son, como ustedes lo respondieron en el taller, la tercera pregunta, los inhibidores de la creencia? Los limitantes. Porque puede pasar que yo tenga una visión muy bien formulada, pero que una limitante es inalcanzable porque hay un entorno político, jurídico o social que no permite que se alcance. O porque mi proyecto es un territorio que está fuera de cualquier ejercicio de modernidad, etc. Y si uno le diera doble clic y llegara 2 páginas adelante, ustedes encuentran otro elemento también absolutamente claro que le abre eso. Sí. Y entonces uno dice, políticas de personas, ¿a partir de qué tipo de valores y con qué supuestos? Y vean los valores nucleares, integridad. ¿Qué es la integridad? ¿Cómo definir la integridad? O cómo definir como valor, por ejemplo, la profesionalidad. Todavía nosotros tenemos en la... Qué bueno estar aquí en el primer piso, casi a la salida de la universidad. Miren, de aquí a allá, ¿cuántos metros habrá? 50 metros a la puerta. ¿Vos qué creen? Por ahí. Estos 50 metros nos hacen unas distancias. Hay gente que cree que porque está aquí es más de los que caminan al frente. Hay gente que cree que los que caminan al frente, que no tienen el cartón que damos acá, son distintos. Que el que conduce no es profesional, que el que vocea no es profesional, que el que barre la calle no es profesional. Porque creemos que la profesionalización está ligada a la declaración del título. Y en el desarrollo social esa es una categoría a ser nuevamente pensada. Porque la profesionalidad no es la profesionalización. Es distinto. Ser profesional en lo que se hace es ser ético, es ser coherente, es ser capaz. Por eso hay personas que no han tenido, por muchas razones, por las que sean, la oportunidad de venir a estas clases o a estos cursos, o no han podido estar en lo que hemos estado nosotros, y saben, y son sabias, y son generosas, y son capaces de transformar las vidas de otros, tocan vidas. Y también hay personas que han venido a los cursos, que han venido a las clases, y salen y uno dice, a esta o a este, ¿dónde le habrá quedado lo que sabe? ¿Dónde se le ve lo que estudia? Entonces, esas son las preguntas que se plantean García y Dolan en la dirección por valor. Porque inclusive yo debería llegar a un punto en donde si considero estos valores el núcleo, la selección debería ser según valores más que para el determinado puesto, es decir, más allá de lo que usted va a hacer, es lo que usted va a representar para nosotros como organización, como familia o como sociedad. Esta es un elogio al egoísmo, a un egoísmo bien pensado. Yo me debo quedar con la mejor gente, no con cualquier gente. Yo me debo rodear de las mejores personas, no de cualquier persona. Yo tener cerca de mí gente que me ayude a crecer, que me agregue valor, no cualquiera. Tengo que aprender a decir que no también a las personas. Puede ser muy especial, muy de la casa, muy lo que sea, pero si es más lo que me quitas que lo que me das, es un momento para no avanzar. Y eso es duro.
Y es duro cuando hay que hacerlo con el coequipero, con la gente que trabaja con uno, con la comunidad. Cuando hay que sentar unas empresarias sociales a decirles, mira, a fulanita vamos a tomar la decisión, ya no va a ser más socia, porque las últimas veces no da la cara, no se excusa, no participa, y cuando viene lo único que hace es dificultar las cosas. Entonces no funciona. Ah, pero que es democracia y comunidad, sí, pero no en este caso. Entonces llegar a esos niveles no es fácil. No es fácil. Y entonces, inclusive las políticas que tienen que ver con el mentoring, con el papel del mentor, eso que llamamos entrenamiento cruzado. ¿Cómo aprende la gente en nuestras organizaciones? ¿Cómo consolida experiencia la gente en nuestras organizaciones o en nuestros proyectos? ¿Cuál es el grado de permeabilidad que se tiene para nuevos aprendizajes? Es más, si tú estás en una organización de la cual no sos dueña o dueño, ¿qué nivel de incidencia ha tenido tu maestría en esa organización? ¿Has podido aplicar, validar, recoger, renovar? O a veces sientes con algún halo de decepción que hay un mundo ideal y hay un mundo real, un poco el universo platónico, un mundo espejo del otro, pero que no se parecen en sí mismos. El mito de la caverna, esos hombres que están encerrados en la oscuridad y que alguien en algún momento ve la luz, pero que no encuentra eco. ¿Cómo termina ese hombre? Nuevamente en la caverna, en la oscuridad. Esa es la tragedia del escrito platónico. Y es un poco la tragedia del diagnóstico social. En lo social sí que estamos llenos de diagnósticos. Sí que sabemos qué nos pasa. Sí que sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. El problema es la gerencia. ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar para que no siga pasando? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales vamos a construir para que haya algo distinto? ¿Cuáles van a ser los cuadros de mando integral, el balance, los tableros de control, el sistema de indicadores? No 1000, 3, pero que yo pueda seguir, realimentar, conversar, asegurar. Ese será el éxito de este tema. Cuando eso se da, damas y caballeros, es cuando uno realmente puede decir que lo esencial es un poco un gato argentino. O sea, es la capacidad de verse un poco distinto a como uno se percibe. Esa visión positiva de uno mismo es precisamente el resultado de una adecuada administración por valores. Imaginen que esa historia fuera al revés, que el león viéndose al espejo se viera gato. ¿Qué futuro le esperaría? Sin lugar a dudas, no ser el jefe de la manada. Y acá, ayer y hoy, hemos relatado y hemos dicho, hay un problema asociado al liderazgo, hay un problema asociado a las capacidades, hay un problema asociado a la formación de generaciones de relevo, hay una brecha grande entre la fundación y la ejecución, y es un poco la tensión que se respira en el primer piso de la sociedad. Hay demasiados reclamos de promesas insatisfechas o incumplidas. Por eso las transformaciones solo pueden habitarse en personas que declaran sus creencias, que aseguran sus valores y que creyendo y haciendo valiosa la vida le dan sentido con conocimientos y capacidades o competencias. Es un poco el ejercicio que es ascendente. Por eso, damas y caballeros, las habilidades, eso que se requiere para gerenciar, para dirigir, son conductas,
no nacen con uno. Es que yo nací para ser gerente, no, aunque tu apellido sea presidente. No, o sea, son conductuales. ¿Y qué significa cuando uno dice es conductual? Que se puede observar, que se puede controlar, que no hacen parte de una moda o de un estilo. Que esas conductas aplicadas a través de esa aplicación se obtienen unos resultados. Y esos resultados yo puedo hacer lo que en calidad se llama trazabilidad. Hacer un rastreo de por qué se llegó a este resultado, de cuál fue el origen, de si estuvo asegurada la cadena o qué faltó. Y además, ¿qué es lo más maravilloso de la habilidad? Se desarrolla. Y ustedes desde ayer ya lo tienen más claro. Desarrollar es incrementar, es crecer, pero también desarrollo significa preguntarse, aclarar la suposición, desafiar. Porque no todas las habilidades le son pertinentes a todas las situaciones y a todas las personas. Muchas veces hemos tenido experiencias de que promoviendo un buen compañero perdemos un mejor supervisor. Hay personas que están hechas para determinados lugares en la vida y viceversa. Hay jefes que optan preferencialmente por bajar a la base y se queman. No les da ni el estómago ni la conciencia. Por eso Benavente decía, el mundo es ancho y amplio. No se me estresa. El mundo es ancho y amplio. Y adicionalmente, como detrás de esto hay un enfoque que lo llamamos sistémico, y que incluso en la orientación es sistémico-relacional, ni siquiera solo sistémico. Entonces esas habilidades, ¿cómo se dan? Interconectadas, interrelacionadas. ¿Y quién lo creyera? A veces sobrepuestas. Y cuando algo se sobrepone, es posible que algo se esconda. Porque sobreponer también es ocultar. Y a veces es necesaria una acción de liberar, de redescubrir. Ese es el significado de la palabra epifanía. Manifestación. De hacer que renazca, que se muestre en toda su plenitud lo que aparentemente estaba oculto. Esa es la tarea de un buen líder, de un buen jefe. Permitir que los demás saquen. En la teoría japonesa administrativa hay un concepto que se llama el OM. Y OM significa sacar de adentro. O sea, que suene redundante. Es permitir que las cosas se den, que las cosas sucedan, que las cosas aparezcan. Pero aún si todo lo que acabamos de decir es positivo, hay un elemento que no lo es tanto. Y es precisamente que esas habilidades también son contradictorias y pueden convertirse en paradójicas. Ejemplo, un directivo, un gerente que sea una persona absolutamente creyente en la participación, pero a la vez que fomente la competencia, que fomente la meritocracia. Un directivo, un gerente flexible y creativo, pero que a la vez crean la regla, en el control, en la norma, y entonces uno dice, pero usted que es tan creativo, ¿por qué aplica esto? Porque son habilidades que se sobreponen. Por eso en la teoría social se dice, lo cortés no quita lo valiente. Se dice también acá, ¿sí? Sí. Lo cortés no quita lo valiente. Usted puede tener el revestimiento, la doble vestidura y funciona perfecto. ¿Dudas hasta ahí? Esa es la fila de la movilidad.
Ok, ninguna duda. Una palabra, por favor, Nora. Vale. Ya. No, una palabra, o sea, quería ver si en el, ahí en lo que está en trapo, también es equivalente a engranaje, ¿Dónde? en el esquema anterior, Acá. sí, lo que quería decir también es engranaje. Es equivalente. Es como un engranaje que Ah, sí. todas las formas. Sí. De hecho, en la teoría sistémica, la palabra engranar, que por lo menos desde mi conocimiento tiene un doble sentido, es permitir que las cosas coincidan para que se muevan, pero también engranar significa generar una condición de que no se mueva nada. Es paradójica. Yo no sé si ustedes también escuchan, o quienes conducen, deje el carro engranado. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Bueno, nosotros usamos engranar para dejar en primera, o sea, dejar en el cambio o en reversa, dejar en el cambio de mayor fuerza para que el carro no se mueva. Es la misma capacidad de la inercia, ¿cierto? Entonces, engranar puede significar sincronizar para que se mueva o de generar las condiciones para que no haya movimiento, ¿cierto? Y para este caso, ¿cuál sería el término adecuado? En términos de organización, en términos de desarrollo, en contextos. Yo creo que el término más adecuado es el que el contexto o el público acepte como valioso. Porque vuelvo a la logoterapia, que le haga sentido a la gente. ¿Cierto? Si estuviéramos ante un grupo de jóvenes, de pronto ellos no entenderían la teoría sistémica, pero sí entenderían la teoría del colegaje o del parcerismo o del patismo, se puede decir, mi pata y mi pata, ¿cómo se dice esa teoría? Paterismo. Entonces el paterismo y de, no sé, todas las expresiones que se asemejen a eso, ¿cierto? Entonces tiene mucho más sentido y decirle a un muchacho, por tu pata, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Hasta la muerte, dirían algunos. Ese es renovarse o morir. Eso es creer que se puede, como dice la canción. Colores perdidos. Esta ya la vimos. Ya. Bueno, para cambiar de tercio, con ustedes algunos videos. No los mostraré todos por obvias razones, no porque no sean valiosos, sino porque el tiempo es limitado. Yo felicito a todas y cada una de las personas que participaron, que trabajaron, que esto es un trabajo que habla muy bien de ustedes. Ya veremos cómo, siendo un trabajo académico, les voy a pedir a quien no los mostré, y si tienen y mañana lo podemos hacer al final de la clase, sería bueno para que veamos un poco el producido por todos. Quien no quiere, pues no lo vamos a ver. Sí, no faltaría más. Pero sí muy importante, porque externalizar, por lo menos poder sintetizar, es un ejercicio importante que la gerencia requiere. Comunicar adecuada, asertivamente, comunicar con las palabras que son, si se tienen imágenes con las imágenes que son, si se tiene música con la música que es también una habilidad. ¿Les parece? Muy bien. Mañana recuerden que no es en este bloque, sino es en el complejo de innovación académica. Nos vemos en el aula 507. ¿De acuerdo? Para que nadie llegue tarde con el pretexto de que me perdí. Donde Feliz. la primera clase con ¿Ah? la primera clase